discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante Él se postran. Oremos. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por permitirnos este lugar, esta casa, esta hora, este tiempo, por darnos, Señor, esta bendición de estar reunidos, algunos apreciando mucho el lugar, apreciando mucho esta reunión, otros quizá un poco menos, atendiendo menos quizás, Señor. Algunos pueden estar enfermos, otros quizás sea un asunto laboral, pero en la mayoría de los casos sabemos bien que es un asunto del corazón. Por lo tanto, Señor, oramos por nuestros hermanos sin querer decir en ningún momento que somos mejor que ellos, sino considerándonos a nosotros mismos, viéndolos a ellos como mejores y nosotros como haciéndonos débiles y más pequeños. Y también, Señor, poniendo nuestra esperanza en ti, nuestra fe en ti, de que tú eres el que transformas el corazón, que tú eres el que estás tratando con ellos, que tú eres el que estás edificándolos y convirtiéndolos y conformándolos a tu imagen, y que tu Espíritu Santo los está trayendo a toda verdad de tu Evangelio y de tu palabra. Oramos por ellos, nos acordamos con ternura de ellos. Concédenos en esta semana llamarlos, en esta semana no solamente a los pastores, sino todos y cada uno de nosotros, que podamos hacer una llamadita, hacer una visita, hacer un cuidado especial con alguno de ellos, sino con todos, al menos con uno. Bendito sea tu nombre, Señor. Ahora, Padre, estamos enfrentados a uno de los textos más poderosos de tu palabra, como toda ella es, pero un texto central, un texto bien difícil, Señor, pero que si lo lográramos entender, alumbrados por tu luz, podríamos entender muchas cosas de las Escrituras. Ayúdanos, Señor, concédeme exponerlo a tu iglesia, concédeme exponer a Cristo. Concédenos matrimonios santos, matrimonios honrosos, matrimonios que exalten la belleza de tu santidad y que den gloria a ti. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a ir al texto que me ha correspondido exponer en esta mañana. Gracias, hermano, por sus atenciones. Y nos corresponde ver Génesis, el capítulo 3. Ese es un texto que Satanás ha querido desaparecer de la Biblia, porque si quita ese texto, nos ha quitado toda la Biblia. Si Génesis es un libro, o al menos estos 3 capítulos, son unos capítulos de fábula, son unos capítulos simbólicos, son unos capítulos no reales sino poéticos, quiere decir que Adán no pecó, quiere decir que no somos pecadores y que no necesitamos a Cristo. Pero si Génesis es real, si lo que se narra aquí, lo que vamos a ver aquí es real, es verdadero, nosotros estamos en una situación muy seria. Vamos a leerlo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces
cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O en el calcañar. Siempre uno dice calcañar y es al revés, no es calcañar. Amados hermanos, en el sermón pasado vimos como una boda se celebró en un maravilloso jardín. En los dos primeros capítulos de la Biblia, todo está muy bien, todo es muy bueno. Dios lo ha visto todo y ha dicho que todo es muy bueno. Y que es bueno en gran manera. Él ha creado la luz, ha creado los cielos y todos sus ejércitos, ha creado la tierra con toda especie de animales y con toda especie de plantas, ha creado las aguas con todas las especies de animales acuáticos, marinos y de agua dulce, y luego ha creado al hombre y a la mujer. Todo esto está bien. No hay nada fuera de orden, no hay pena, no hay sufrimiento, no hay enfermedades, no hay luchas por la vida. Yo quiero irme a vivir allá. No hay desajustes. En suma, hermanos, no hay pecado. Por tanto, no hay muerte, porque la muerte es un salario, es un sueldo, es una paga que se devenga por el pecado. De manera que antes del versículo 5 del capítulo 3 de Génesis, todo iba bien. Cuando la obra de creación fue terminada a los 6 días, todo era perfecto, como lo vimos hace 8 días. Pero luego algo trágico pasó. Ahora, cuando vemos el mundo, las cosas no son muy buenas, tanto en la parte física como en lo intangible, como en la parte espiritual y moral. Así pues, en el mundo físico todo tiende a desaparecerse, a desgastarse, a deteriorarse. A propósito de esto, la teoría de la evolución queda destrozada con solo observar cómo todo se va envejeciendo. Y en lugar de evolucionar, en lugar de estar evolucionando a una nueva, mejor forma de existir, todo está envejeciendo y todo está involucionando a un estado de deterioro y de vejez, y así lo dice la Biblia. Las nubes están envejeciendo, la tierra está envejeciendo, el cielo, no me refiero al cielo, el lugar o la morada de Dios, sino los cielos, la expansión que vemos está envejeciendo. En el mundo de los seres vivos, todo está muy bien. No hay nada fuera de orden, no hay pena, no hay sufrimiento, no hay luchas por la vida. Yo quiero irme a vivir allá. No hay nada fuera de orden, no hay pena, no hay sufrimiento, no hay luchas por la vida. Yo quiero irme a vivir allá.
Ahora todo está enfrentado en una batalla que parece no tener final. Los animales se matan unos a otros, enganchados en una lucha perpetua por la supervivencia. La humanidad ahora se enfrenta a la enfermedad, el envejecimiento, la muerte. Todo ser humano desde que nace desde el momento en que nace, comienza a envejecer, comienza a morir. Tú estás muriendo. Alguna vez visité a alguien con cáncer, un tocayo mío, y le dije: Rubencho, yo también estoy muriendo, como tú. Y él pensó que yo me refería a que yo tenía alguna enfermedad terminal. En realidad la tengo, solo que es más lenta, se llama pecado. Y yo le dije: yo me estoy muriendo como tú, solo que tú tienes algo en tus células que está acelerando tu proceso, pero yo estoy muriendo, yo nací muerto. Y ahí le hablé del pecado. Él era un hombre que rechazaba continuamente el evangelio, pero ese día escuchó. Quizá, porque ya murió, quizá pudo salvarse, no lo sé. Pero el hombre desde que nace muerto. Todo ser humano desde que nace comienza a envejecer y comienza a morir. Es decir, la persona nace muerta. Solo será cuestión de tiempo y la muerte llegará. Ahora bien, en el terreno espiritual o en el terreno moral, la desgracia para la humanidad es aún mayor. Ahora la humanidad es dominada por el odio, por la envidia, por las pasiones, el crimen, la guerra, la corrupción de todo tipo y a toda escala. Es cosa del diario vivir. Por supuesto, el matrimonio no escapa a eso, las familias no escapan a eso. Hermanos, estamos ante el capítulo de la Biblia que explica la condición caída de la humanidad. En este capítulo se narra de entrada el pecado de la raza humana, la caída, la condición humana. Si no existiera el capítulo 3 de la Biblia, no entenderíamos ni jota. Y si no, haga usted el ejercicio, comience a leer la Biblia y lea el capítulo 1, el capítulo 2 y salte al capítulo 4 y verás que no entiendes nada, no sabes por qué Caín mató a Abel, qué pasó. Pero el capítulo 3 nos explica todo. El capítulo 3 nos hace entender la redención, por qué necesitamos un Salvador. Algo se ha torcido, hermanos, algo se ha dañado en la perfecta creación de Dios. Y algo ha causado estragos en toda la tierra. Y por supuesto, la primera pareja de humanos en la tierra no se ha salvado de esta tragedia. Es por esta razón, amados hermanos, que he titulado este sermón El impacto del pecado en el matrimonio. El impacto del pecado en el matrimonio. Hoy voy a exponer esto de una manera diferente, o sea que ustedes van a tener que estar muy atentos para escribir los puntos, pero no se preocupen, yo después les envío el sermón. Comenzaré diciendo, amados hermanos, que la más peligrosa de las amenazas contra las que una persona debe proteger o debe cuidar a su pareja es de su propio pecado. Uno suele pensar que si alguien ataca a la pareja, inmediatamente se está dispuesto a defenderla. Sería muy raro que si alguien ataca a tu esposa, tú no hicieras nada. Incluso al revés. Si es el hombre el que está en peligro, sería muy raro que la mujer no hiciera nada, fuera indiferente a eso. Así que uno está dispuesto a defender a la pareja. Pero el problema es, amados hermanos, que casi siempre uno mismo es quien ataca a la pareja. No es el vecino, no es el de la tienda, no es el compañero de trabajo, es justo el esposo o justo la esposa quien ataca a la persona que dice amar. Y ese ataque es con indiferencia, con gritos, con palabras, con acciones, con omisiones,
Y hay casos, hermanos, que también son ataques físicos, con golpes. Todo esto, hermanos, es lo que ha traído el pecado. Así que, hermanos, el hombre que, o hermano, más bien voy a decirlo en singular, hermano, tú, el hombre que tú necesitas matar para proteger a tu esposa, eres tú. Si necesitas matar a alguien para que tu esposa permanezca segura, tienes que matarte a ti mismo. Pero no estoy hablando de suicidio. Hermana, la mujer que tú necesitas matar para cuidar a tu esposo, eres tú. En realidad, de esto se trata la vida cristiana, de morir. Esa fue la conclusión del discipulado del Evangelio de Marcos, allá en el grupo de alabanza. En eso quedamos, en que todos íbamos a morir. De morir cada día, de hacer morir lo terrenal en nosotros, de ya no vivir nosotros, sino de que Cristo viva en nosotros. Y así, lo que vivamos en este cuerpo, lo vivamos en la fe del Hijo del Hombre, el cual nos amó, el cual se entregó en la cruz por nosotros, para redimirnos del poder, del pecado, del impacto del pecado. El impacto del pecado ha sido considerado filosófica y teológicamente como uno de los problemas más profundos. La psiquiatría ha estudiado por qué el hombre mata al hombre, por qué un hombre viola a una mujer, por qué el hombre esclaviza al otro, y no tienen la respuesta todavía. Ha logrado determinar ciertos elementos, ciertos problemas, pero no ha logrado resolverlos, no ha logrado dar la solución a eso. Y ninguna persona que estudie estas disciplinas y considere seriamente la vida podrá evitar notar la presencia del pecado, de algo maligno que hay en el ser humano. Hay algo malo en el ser humano. No solamente en las demás personas, sino de suyo también. El que estudia esto se da cuenta que todos son malos, pero el más malo de todos es él. Y no solamente en algunas personas, sino en todos y cada uno de los seres humanos. Esto ya había sido inspirado por el Espíritu Santo a un hombre que lo escribió. Él escribió una frase sencilla. Él dijo: no hay justo ni a uno. Y otro en el Antiguo Testamento dijo: no hay hombre que no peque. Era el hombre que se consideró más sabio de su tiempo y de todos los tiempos. Así que el poder del pecado es sumamente grande y su alcance es universal. Afectó incluso la tierra, la cual hasta ahora, según Romanos 8, 22 al 23, gime y espera ser redimida. De manera que el pecado afectó la totalidad de la raza humana. Pero no solo esto, sino que además afectó todo aspecto de la vida. No hay parte de ti que no esté permeada por el pecado, ni física, ni moral, ni espiritualmente. No hay ninguna parte de tu cuerpo que no se enferme, que no se envejezca y que no muera. No solo es que todos y cada uno de los seres humanos está afectado por el pecado, sino que en todos y cada uno de los seres humanos, desde Adán hasta el último hombre o mujer que nazca, desde la planta de los pies hasta la corona de la cabeza, está afectado por el pecado. De tal manera, hermana, que si tú habías pensado que te habías casado con el príncipe azul, te casaste con un príncipe renegro, mucho más que yo y que el pastor. Te tengo malas noticias, amada hermana.
te casaste con el hombre más pecador de la faz de la tierra. Amado hermano, no hay mujeres buenas. Te casaste con una mujer maligna, inclinada al pecado, inclinada al mal. Es decir, el poder del pecado es tal que toda la persona, en todo su ser, por dentro y por fuera, en su cuerpo y en su mente, en su espíritu, en lo tangible y en lo intangible, está afectada por el mal. Y es genético. Tu hijo no se salva de eso, tu hijo nacerá con eso. Tu hijo ha nacido con eso y él engendrará otro hijo igual. Por cierto, esto es lo que los teólogos han dado por llamar depravación total. Así le han puesto a eso. Así pues, vemos que toda sociedad, a pesar de todos los adelantos científicos, de todos los adelantos tecnológicos, de todos los adelantos filosóficos y sociales, está sumida en la miseria, en la violencia, en la injusticia, en el egoísmo y en toda suerte de maldad y en la muerte. Nos preguntamos, o yo me preguntaba cuando era niño, yo decía, pero ¿por qué matan? ¿Por qué no paran la guerra? Yo decía cuando observaba y no entendía. Y yo pensaba que los ladrones solo eran los pobres. Después crecí y me di cuenta que los ricos son ricos porque han robado. No todos, ¿no? Pero el hombre no roba por necesidad, no es cierto. El hombre roba porque es ladrón. El hombre adultera porque es adúltero y miente porque es mentiroso y peca porque es pecador. Tú no eres pecador porque pecas. Tú pecas porque eres pecador. Esa es tu naturaleza y es lo mejor que sabes hacer. Portarte como mejor no digo la palabra, como un maligno con tu esposa, con tu esposo. Esa es tu naturaleza, es lo que mejor sabes hacer. Todo esto pone de manifiesto la condición humana. El hombre es pecado. Y esa es la conclusión. Por tanto, deja de decir, amada hermana, ay, yo quiero que mi hija encuentre un hombre bueno. Porque si eso quieres, debes presentarle a Cristo. Es el único bueno. No hay hombres buenos. Yo quiero que mi hijo encuentre una mujer buena y se case con ella. Vas a tener que permanecer soltero toda la vida. Porque ni él es bueno, ni hay mujeres buenas para que alguna de esas mujeres buenas se case con él. Hermanos, veamos algunas cosas que impactaron este primer matrimonio a causa del pecado. Si nosotros fijamos nuestros ojos en la parte A del versículo 7, esto es lo que leemos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ellos perdieron su inocencia. Esta desnudez sugiere debilidad, sugiere una necesidad, sugiere una humillación. Es decir, la intimidad del matrimonio se había quebrantado y ellos sintieron vergüenza, la culpa los invadió. En Génesis 2:25 esto es lo que leemos. Y estaban ambos desnudos y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ellos sabían que estaban desnudos. Así que cuando la Biblia dice que sus ojos fueron abiertos, no era que no se hubieran dado cuenta que estaban desnudos. En el versículo 25 del capítulo 2, cuando ellos estaban en su estado de inocencia, dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y ellos se veían desnudos y no se avergonzaban. Pero ahora en este versículo 3 dice que ellos se vieron desnudos y se avergonzaban. Ellos habían perdido su mentalidad sana y santa. Ahora la vergüenza los cubría. Ahora la inocencia de este versículo se ha perdido y ha sido reemplazada por la vergüenza y la culpa. Cuando sus ojos fueron abiertos, no fue nada agradable lo que ellos vieron. Ellos se vieron a sí mismos y vieron que eran pecadores, unos sucios, desprovistos de su santidad y de la belleza de la cual Dios les había dotado. Y a la verdad, amados hermanos, cuando nosotros nos vemos con los ojos de las Escrituras,
Eso es lo que vemos, un monstruo. Cuando tú te asomas al espejo de la Biblia, todo lo que vas a ver es un monstruo, una persona desfigurada, un mutante, porque la imagen de Dios se ha deteriorado en ti. Vieron que el conocimiento que habían adquirido no era un conocimiento santo, sino un conocimiento pecaminoso y un conocimiento dañino. Ellos pensaban que sabiendo el bien y el mal iban a ser como Dios, pero ellos ya eran como Dios. Y entonces, ¿qué les pasó? Ese es el trabajo que vino a hacer Cristo, a recuperar esa imagen y a que seamos como Dios, a la imagen de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Dios, que es Cristo. La desnudez que antes era correcta y antes era hermosa, ahora es mala y es vergonzosa. La raíz de su sentimiento de vergüenza es que están conscientes de su culpa. Así que ahora su apoyo moral es su propia conciencia. Y esto los lleva al siguiente paso, hermanos. En la parte B del versículo 3, ellos establecen su propio sistema de justicia. El versículo dice, o la línea del versículo dice, entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Este matrimonio fue consciente de su desnudez, porque la gloria de la santidad de Dios que ellos ya habían experimentado se había apartado de ellos. Así que ellos hacen su mejor esfuerzo para conseguir de nuevo esa santidad. Y desde temprano comienzan su propio sistema de justicia, una justicia para tapar su pecado, su vergüenza, pero una justicia débil, una justicia insuficiente, una justicia ineficaz. Amado hermano, amada hermana, cuando tú has pecado contra tu esposo, contra tu esposa, has pecado contra Dios, porque todo pecado en últimas es contra Dios. No acudas a tu propio sistema de justicia, no te ampares en ti, no te autojustifiques como lo va a hacer Adán y como lo va a hacer Eva. Ven a la justicia que Dios proveyó en la cruz. Sube al monte la calavera y arrodíllate allí y quédate toda la vida ahí. Porque sin Cristo no podrás ser un buen esposo, no podrás ser una buena esposa, no puedes ser un buen hijo. Pero ese no es el tema hoy. No puedes ser una buena persona, no puedes ser un buen cristiano, no puedes ser un buen ciudadano, no puedes ser un buen miembro de una iglesia, un buen servidor, un buen pastor. Es muy conveniente, por cierto, que una iglesia tenga un pastor que sea cristiano. Estos pobres delantales hechos con hojas de higuera no son más que los enclenques intentos del ser humano para tapar su vergüenza. Su humillación. Ellos querían tapar su pecado. Al ser expuestos, esta justicia endeble se seca, se pulveriza y de nuevo quedan desnudos. Deja al débil matrimonio pecador en vergüenza. A la voz del Santo y del Altísimo ellos quedan desnudos. Y a la verdad, amados hermanos, nosotros como matrimonios estamos desnudos delante de Dios. Y como personas, porque hay personas solteras aquí. Así que los delantales de hojas, como toda la justicia humana, se vuelven una señal de pobreza. La miseria, la incapacidad humana es lo que queda en evidencia. Una demostración de que el esfuerzo humano para cubrir la desnudez de su miserable condición pecaminosa es un total fracaso. En las palabras del profeta Isaías, la justicia humana ante la santidad de Dios es tan solo un trapo inmundo, un trapo de inmundicia.
Así que las obras humanas son inútiles, son inaceptables para la salvación del pecador. La salvación es un regalo de gracia que el soberano Dios nos concede mediante la fe en su Hijo Jesucristo, quien satisfizo perfectamente la justicia divina en la cruz del Calvario. Dios, adelantándose a la salvación del hombre, hace un sacrificio y cubre a estos miserables pecadores con pieles de animal. Debido al pecado, el primer matrimonio no solo quedó separado de Dios, sino que entre ellos quedaron separados. Y unas hojitas de parra, unas obritas humanas, un sistema de justicia propio, no iba a resolver el problema. ¿Se está entendiendo, amados hermanos, dónde debes correr tú cuando pecas contra tu esposa, cuando pecas contra tu esposo? Y voy a adelantarme a las predicaciones siguientes, cuando pecas contra tus hijos o contra tus padres o contra alguien. ¿Acaso vas a taparte con hojitas de parra? ¿Emplearás tu propia y débil justicia? Solo la obra mediadora de Cristo puede devolver la comunión de los matrimonios con Dios y la comunión entre las parejas matrimoniales entre sí. Esto de todos los que se acerquen a Él con fe o se acerquen a Él por la fe. Precisamente esto fue lo que no hicieron esta pareja de casados. En lugar de adorar a Dios, en lugar de venir ante Él arrepentidos por su pecado, huyen, se esconden. Y el más avergonzado, el más temeroso, fue Adán. Porque Eva fue engañada, como lo testifica la Biblia, pero Adán incurrió en transgresión libremente, participó del pecado de su esposa con voluntad propia. Satanás no lo tentó, solo Eva le extendió la mano y él comió. Dice la Biblia, así como ella. Por tanto, Dios llama al hombre. ¿Dónde estás tú? En la parte B del versículo 8, esto es lo que leemos. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ellos fueron cobardes. En Apocalipsis 21:8 leemos así: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amados hermanos, noten, el primer pecado que está en la lista de los que fueron lanzados al infierno es la cobardía. Escúchame, hombre. Deja de tenerle miedo a tu esposa. Deja de tenerle miedo a tus hijos. Deja de tenerle miedo al sistema. Deja de tenerle miedo a tu patrón. Deja de tenerle miedo a los ladrones, o a la policía, o al Congreso, o a Petro. Dios dice y siempre ha dicho: no temas. La cobardía es, por supuesto, un subproducto del pecado, de la maldad. Adán y Eva corren a esconderse cuando oyeron la voz de Dios.
Ellos huyeron de la presencia de Dios buscando refugio entre los árboles del huerto, confiando en que allí estarían protegidos, hallarían protección. Hicieron su mejor esfuerzo, pero no lo lograron. Hicieron lo típico de cada pecador. En lugar de correr hacia Dios, corrieron rápidamente lo más lejos posible de Él. ¿No es eso lo que te sucede a ti cuando en la semana has sido demasiado pecador? Te da vergüenza venir a la iglesia, ¿no lo sientes? Yo les confieso que a mí me pasa. Yo no quisiera que nadie me viera, no quisiera venir ese domingo a la iglesia, porque el pecado me hace correr lejos de Dios, el pecado te aparta de Dios. Cuando tú vas a pecar necesitas sacar a Dios de tu mente. Si tu mente piensa en Dios en ese momento, es muy incómodo pecar así. Así que para pecar se necesita desplazar a Dios de tu vida. Y eso es lo que tú haces realmente cada vez que vas a pecar. Sacas a Dios, lo dejas a un lado, para poder pecar libremente y deleitarte en el pecado. Si Dios está en tu mente y corazón continuamente, ya no gritarías a tu esposa, ya no gritarías a tu esposo, ya respetarías a tu esposo, ya amarías a tu esposa, porque no es de ti, es Cristo en ti. No eres tú el que lo haces, es Cristo amando a esa mujer a través de un hombre, es Cristo amando a ese hombre a través de una mujer. La provisión que Dios dio en el capítulo 2 de Génesis es el amor mismísimo de Dios. Dios expresa y dice: no es bueno que el hombre esté solo, y esa es una expresión de compasión, de misericordia. Adán y Eva corren a esconderse cuando oyeron la voz de Dios. Ellos huyeron de la presencia de Dios buscando refugio entre los árboles del huerto. Y ellos confiaban en estar protegidos, hicieron lo que el pecador hace. Debido a su condición caída, este matrimonio ya no haya complacencia en la comunión con Dios. Poco a poco el pecado los va alejando de Dios. La comunión con el Padre ya no es su más alto deleite. Escuchar la voz de Dios no es una prioridad, es terrible cuando estoy en pecado. Ya no hallo deleite en eso, ya no quiero venir a escuchar a Dios, porque mi pecado me aleja de Él. Escuchar la voz de Dios produce mucho miedo. La comunión con el Padre ya no es su más alto deleite, entonces, por el contrario, se esconden como si fueran algo más, como si Dios fuera algo maligno, como si es algo molesto y que viene a hacerles daño. Este es el daño que ha causado el pecado, no solo en ellos, hermanos, no solo en la primera pareja, sino en toda la humanidad, en todos y cada uno de los seres humanos. Tal cual como este matrimonio trató de esquivar a Dios, el hombre pecador trata de esquivarlo. La razón es porque Dios es santo y su santidad dejará rápidamente en evidencia la maldad de los seres humanos. Para un mundo pecador es muy conveniente que Dios no exista. Es muy conveniente que si existe sea un Dios inmoral, un Dios pecador. Un Dios que no me juzgue, un Dios que peque como yo. Por lo tanto, lo más fácil es inventármelo o no creer en el que existe. Así que el pecador siempre procurará las tinieblas y no viene a la luz porque sus obras son malas, y para que sus obras de maldad no sean puestas en evidencia, prefiere permanecer en las tinieblas, en la oscuridad. Cristo, que es la luz, está llamando a los pecadores, pero los pecadores no quieren que sus pecados queden en evidencia. De tal manera que la primera fase para la salvación es la humillación, porque vamos a ser humillados por el Evangelio como en este momento lo estamos siendo. Tu pecado está en evidencia, porque la luz del Evangelio te está alumbrando. Así que la cobardía es una consecuencia más del pecado. Y también viene a ser pecado en sí misma. Otra consecuencia del pecado, hermanos, es el miedo.
Noten lo que dice la línea B del versículo 10. Y tuve miedo. El miedo es apenas un síntoma, pero no es la raíz del problema. Cuando Dios pregunta, ¿dónde estás tú?, Adán trata de esconder la causa de su miedo, la causa detrás del síntoma, de manera que responde a Dios fraudulentamente. ¿Cómo les parece? En lugar de decir, he pecado, Señor, te ruego tu perdón, te ruego tu misericordia, Él dice, tuve miedo. Pero la causa fundamental del miedo de Adán era su pecado. En lugar de decir, tuve miedo, él debió decir, he pecado. El cual lo llevó a verse y a reconocerse desnudo, y por tanto a sentir miedo. El pecado lo llevó a verse y a reconocerse desnudo y por tanto a sentir miedo. Así que el problema de raíz en el ser humano es el pecado. Si no entiendes por qué tu esposa es tan cantaletosa, hoy lo sabes, hoy ya sabes cuál es el problema. Si no entiendes por qué tu esposo es tan descuidado y tan falta de detalles y tan tosco y tan brusco y tan bruto, ya lo sabes. La raíz es el pecado. El miedo nace del pecado. Es su compañero inseparable. En especial cuando se trata de la relación entre Dios y el hombre. Cada vez que Dios hizo contacto con un ser humano, éste se llenó de miedo. Y la razón siempre fue el pecado. Todos los que fueron enfrentados a la santidad y a la belleza de Dios tuvieron miedo. Isaías, por ejemplo, dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pedro dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. El pueblo le dijo a Moisés: ve tú, Moisés, nosotros no, tenemos miedo, eso nos va a matar. Manoah y compañía dijeron: wow, no, vimos a Dios, pero estamos vivos, algo pasó. Pero tenían miedo y la mujer le tiene que decir al varón: no tenga miedo, hombre, que si nos hubiera querido matar, nos mata la primera vez. O sea que Manoah era más pecadora que la mujer, porque el miedo es un subproducto del pecado. Nosotros vemos a Simón en Lucas 5:8 diciendo, o cayendo de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Lo asombroso es ver hoy en día iglesias clamando que Dios descienda. Ustedes pueden entender lo que pasaría en esa iglesia si Dios descendiera y escuchara esa oración. Todos caerían muertos. Pero empezando desde el pastor en adelante, todos caerían muertos. Gracias a Dios, Dios no oye eso. Él tiene misericordia y no desciende. Y hay otra cosa más peor. Ellos piden fuego. Ustedes ya saben, por la luz del Evangelio, ¿para quién es el fuego? No han entendido la presencia de Dios, no han entendido la santidad de Dios. Si entendiésemos nosotros ahora mismo que estoy hablando de esto, la santidad de Dios, caeríamos todos en este mismo instante postrados ante Él. Entenderíamos que estamos en grave peligro y que las llamas del infierno están ardiendo bajo nuestros pies ahora mismo. Entenderíamos que el mundo vive bajo la ira de Dios, bajo la ira de un juez justo que no se puede comprar, que no se puede sobornar. Tus obras buenas no pueden sobornar a Dios. Tu religión no puede sobornar a Dios. Tu arrepentimiento no puede sobornar a Dios. Dios es un juez justo, Salmo 7:11, y Él está airado todos los días con el pecado.
Así que el miedo, en cierto modo, es justificado, porque somos pecadores. Cuando pecas contra tu esposa, deberías tener miedo. Cuando pecas contra tu esposo, deberías tener miedo, porque estás pecando contra la belleza de la santidad de Dios, estás insultando a Dios. El pecado es un insulto a Dios, el pecado es coger estiércol y botarlo a la cara del santo Dios. Eso es el pecado. Así que la Biblia atribuye el miedo al pecado. Debido a este miedo, Adán evade su responsabilidad. Adán no aceptó su responsabilidad, culpó a Dios. Versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Claramente Adán se autojustifica. El problema es que para poder autojustificarse, se hace necesario trasladar la culpa a otro. Y Adán no tiene problema en culpar a Dios. Culpa de manera directa a su mujer y luego de manera indirecta a Dios. De manera directa culpó a Adán, a Eva, pero de manera indirecta Adán estaba responsabilizando a Dios, estaba echándole la culpa a Dios de su pecado. Él dijo: la mujer que tú me diste, la mujer que me diste por compañera. Eva fue señalada por haber dado de comer al fruto prohibido al esposo, pero además Dios es culpado por haberle dado esposa a Adán. Así que Adán tiene como argumento de defensa la culpabilidad de Dios. Es exactamente lo que el miserable pecador hace. Culpa a Dios de las guerras, culpa a Dios de los niños, culpa a Dios del hambre, de la miseria, de las masacres, culpa a Dios de los terremotos, culpa a Dios de los maremotos, culpa a Dios de las sequías, culpa a Dios de las inundaciones, culpa a Dios del hambre, del desempleo. Tú tienes la culpa por haberme creado. Claramente yo he estado evangelizando y me han dicho en mi cara: Él me hizo así. ¿Por qué ahora me va a condenar? Si Él me hizo así, Él me creó así. Dios no creó a un hombre pecador. Dios no te creó así. He tenido que decirles con mucha misericordia: no, Dios no te creó así. Originalmente no eras así. Dios te hizo en un estado de inocencia. Tú pecaste, tú alzaste tu pequeño puño contra Dios y decidiste establecer tu propio sistema de justicia, decidir qué era bueno y qué era malo. Palabras más, palabras menos. Adán dice: Dios, tú tienes la culpa por haberme traído a Eva. Así de atrevido es el pecado que acusa a Dios. Hermanos, el pecado es tan engañoso que incluso llegamos a creer que somos buenos. Entonces de nuevo el hombre quiere, o mejor dicho, pretende aliviar la carga del pecado, no reconociendo, sino negándolo. No reconoce que es pecador, niega que es pecador, zafándose de la responsabilidad. Pero Pablo ha dicho en Romanos que ha dejado convictos tanto a los depositarios de la ley como a los hombres sin ley. Han quedado convictos por la exposición de la ley, porque cuando no había una ley que dijera no mentirás, yo mentía y pecaba, pero no sabía que estaba pecando. Pero la ley dice no mentirás, y ahora soy consciente que miento y que peco. Ahora vemos que rápidamente el pecado hace cambiar el pensamiento de Adán con respecto a su esposa. Wow. En este momento ya ella no es la causa de gran alegría, como en el capítulo 2:23, cuando la recibió de Dios y le fue puesta al frente de él cara a cara. ¿Qué pasó, hermano Adán, con eso de esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne? ¿Qué te pasó, Adán? ¡Wow! Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahora es la mujer que me diste, esa. Eso
maltratas a tu esposa, cuando maltratas a tu esposo, estás en el capítulo 3 de Génesis. Estás diciendo lo que Adán dijo y estás diciendo lo que Eva dijo. Así que el pecado destruye la comunión de la pareja. Y ahora ellos comenzarán a culparse el uno al otro. Y aún hay más. Las consecuencias del pecado en realidad son de una envergadura fatal. Tan solo hay que seguir leyendo Génesis. Ya tendremos tiempo para eso. Y en tan solo 4 capítulos más adelante encontraremos a un mundo devastado a causa del pecado, a un mundo ajusticiado por Dios. La maldad de los hombres había llegado a su colmo. Todo esto es un panorama sombrío, es un panorama desesperanzador. Afortunadamente tenemos el versículo 15 del capítulo 3. De no ser por el versículo 15, estaríamos perdidos. Allí tenemos al mismísimo Dios predicando el evangelio al mismísimo diablo. Echemos un vistazo. Escuchemos, hermanos, la firme pero dulce y tierna voz de nuestro Dios hablando. ¿Qué es lo que Él dice? Y pondré enemistad entre ti, diablo, y la mujer. Él le está hablando al diablo, le está hablando a la serpiente. Y entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Y tú le dirás en el calcañar. Así que el evangelio que salva es el evangelio que condena. El instrumento de salvación es el mismo instrumento de condenación. Este ser creado por Dios había escuchado ahí mismísimo el evangelio de la misma boca de Dios, pero era para condenarse. Él no se salvaría. En el mismo sermón, Dios le anuncia que va a ser herido de muerte. La promesa de un hijo de la mujer que vendría a destruir a la serpiente antigua, aplastándole la cabeza, dándole un golpe certero y definitivo. Esto fue lo que Cristo hizo en la cruz. Asestó un golpe certero para destruir el pecado. Y por haberse realizado este acto expiatorio de Cristo, ahora nosotros tenemos una esperanza viva. El panorama que era sombrío, el panorama que era oscuro, al levantar nuestros ojos al horizonte, podemos ver que el día se acerca. Hermanos, el día de nuestra redención está cerca. Maranata. El que tiene oídos para oír, que oiga. Ya no tenemos más que escondernos. Ya no tenemos más que culpar a Dios de nuestro pecado. Al ver la esperanza que Él nos da en la cruz, ahora podemos reconocernos pecadores ante Él y saber que no nos destruirá, que ha castigado nuestra maldad en su propia humanidad, en su propio ser, que ha llevado la culpa del hombre en sí mismo, que ha pagado la deuda penal que el pecador tenía o tiene para con Dios. Esto de suyo, hermanos, es el mismísimo corazón del Evangelio. Como dije, sin la cruz, sin el que murió en el madero, no puedes hacer nada, porque separados de Él, nada podemos hacer.
La esperanza de que tu matrimonio se salve no es ese viaje a Cartagena, no es ese viaje a Santa Marta, no son esas vacaciones soñadas, no es esa casa soñada, no es ese carro soñado, no es esa profesión o ese trabajo que tanto esperaron o ese negocito. La esperanza de que tu matrimonio se salve está en la mismísima cruz del Calvario. Él ha dicho, consumado es. Él ha dicho, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando Él murió, la tierra tembló. El velo se rasgó. Los demonios fueron vencidos. El pecado fue vencido. La muerte fue vencida. El matrimonio se salvó. Si tú vienes hoy a Cristo, amado, no importa los años que tenga de ser evangélico, si hoy naces de nuevo, si hoy te humillas ante Cristo y te vuelves cristiano, tú puedes ser salvado, tienes esperanza. Y quisiera terminar mi sermón así, después de haberles presentado un panorama tan oscuro, dejarlos ahí en el monte Calvario, dejarlos en la luz. Y me quiero ir sin darles la mano, no quiero que se levanten de ahí. Quédense ahí, hermanos, toda la vida. Quédense humillados ahí ante el Cristo que dio todo por ustedes para salvarlos. Amados hermanos, gracia y paz de Dios. Oremos. Mi Señor, gracias por tus misericordias. Gracias por tu amor, la dulzura de tu santidad, la belleza de tu justicia, el bien que nos haces, la humildad que tienes, la sencillez que tienes para venir a nosotros y hablarnos con tu palabra, para inspirarla, dotando a hombres que la escribieron, a hombres para que la enseñen, la prediquen, y levantándote un pueblo y asegurándote una gente para sí. Gracias, Señor, por ser tan humilde, tan sencillo, y por venir a salvar nuestros hogares hoy. Bendito seas. Te suplico, Señor, que obres allá en el corazón, Señor, de cada uno de mis queridos hermanos, para que ellos sean salvados, que ellos sean redimidos. Oh Dios, asegúrales la salvación a cada uno, según tus misericordias. Complácete en salvar. Si hay algún pecador aquí que se está arrepintiendo, Señor, eres tú el que lo estás impulsando al arrepentimiento. Si hay alguien aquí que está humillado ante tu cruz, sálvale, Señor, salva su vida. Mira sus angustias, sus pobrezas, mira sus miserias, mira sus relaciones en familia, pero en especial de pareja, Señor, porque de ahí parte todo. Bendice las parejas, bendice los matrimonios en este día, Señor, de esta casa. Bendito sea, Señor, concédenos una iglesia con parejas saludables, con parejas fuertes, con parejas robustas en el Evangelio, con parejas alimentadas de tu palabra. Bendito seas, mi Señor. Gracias por esta gracia que me has concedido de hablar sin ningún tipo de pretensión. Lo he hecho, Señor. Solamente me he tratado de seguir a tu palabra, para no exponer experiencia alguna, sino solamente tus palabras. Bendito seas. A ti la gloria y el honor en Cristo Jesús, mi Salvador, que lo dio todo en la cruz. Bendito seas, mi Señor. Gracias por morir allí, por salvarme. Te alabo, Señor, te adoro, me postro ante ti. Concédele salud a las parejas, que ellos se abracen, que ellos se perdonen, que ellos se miren cara a cara, como tú lo deseas, como tú le pusiste a Adán, esa mujer, esa contraparte, cara a cara, y que ellos se denuncien su pecado, se reconozcan.
pero que al avergonzarse no huyan, sino se arrodillen delante de ti. Que tú estarás presto para perdonar y para salvar, según la misericordia tuya para con los tuyos. En Cristo Jesús, Padre. Amén y amén. Amados hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias. Fieles discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron